Y bien, Ricardo, para poder comenzar con este tema, creo que lo haremos con una de las madres de las casas embrujadas, de este género que creo que a más de uno le ha de gustar. Te hago la siguiente pregunta, Ricardo. ¿Qué tanto sabes sobre la mansión Winchester, el laberinto de los espíritus? De la mansión Winchester solamente he conocido muy poco. No estoy tan familiarizado con el tema, más que algunos videos que he llegado a encontrar dentro de las redes sociales que explican el paradigma que implica esta gran construcción, que lógicamente tiene muchos secretos ocultos dentro de sí misma y que probablemente pueda ser de esas estructuras y de esas mansiones, de esas casas que podrían orientarse muy bien para hacer un buen guión de una película de terror muy bien ambientada. Pero creo que en ese aspecto no me gustaría mentir a la gente, no tengo tanto conocimiento, pero qué bueno que por fortuna va a ser aquí donde lo conozca. Ricardo, audiencia, a continuación vamos a visitar la historia de la mansión Winchester. Hay casas que respiran como si tuvieran pulmones de madera, que escuchan, que observan, que guardan secretos en cada ladrillo. Pero hay una que late como si contuviera un ejército de fantasmas detrás de cada puerta. La mansión Winchester. Un monstruo arquitectónico, un laberinto diseñado para no habitarse, sino para esconderse de la muerte. Esta es la historia de Sarah Winchester y su eterna casa sin final. Todo comenzó con pólvora y muerte. La familia Winchester construyó un imperio vendiendo el rifle de repetición más mortal de su época. Se decía que el rifle Winchester ganó el oeste, pero también sembró miles de tumbas, soldados, bandidos, pueblos enteros. Sarah Lockwood Pardee Winchester nació en 1839 en New Haven. Se casó con William Wirt Winchester, heredero de la Winchester Repenting Arms Company. Con él tuvo una hija, Annie, que murió a las 6 semanas de nacida por marasmo infantil, o sea, una desnutrición severa. Años después, William murió de tuberculosis. Sarah quedó viuda y heredera de una fortuna equivalente hoy a más de $500 millones, más un 50% de participación en la fábrica de rifles. Rica, sola y perseguida por la culpa. La leyenda dice que Sarah, sumida en la depresión, acudió a una médium en Boston. El espiritista le dijo que su familia estaba maldita. Cada muerte causada por un rifle Winchester clamaba venganza desde el más allá. El único modo de apaciguar a los espíritus era construir una casa que jamás terminara de edificarse. Así, los espíritus quedarían confundidos, perdidos en pasillos sin salida. Mientras siguiera construyendo, su vida sería prolongada. Sarah creyó. Vendió su mansión en New Haven y se mudó a San José, California, donde compró una modesta casa de 8 habitaciones y empezó su obra interminable. De 1884 a 1922, día y noche, martillos y sierras retumbaron en la propiedad. Se dice que Sarah pagaba a decenas de obreros 3 veces su salario habitual para trabajar 24/7. Cuando un ala de la mansión se terminaba, Sarah ordenaba demolerla y empezar de nuevo. La pregunta es, ¿por qué? Porque cada noche, en su salón de sesiones, Sarah supuestamente hablaba con los muertos. Allí, recibía instrucciones de cómo debía continuar. Una escalera que no lleva a ningún lugar, puertas que se abren a muros, tragaluces en el suelo, todo era parte del plan para confundir a los fantasmas vengativos. Como dato adicional, Ricardo, la mansión Winchester hoy en día tiene 160 habitaciones, 40 dormitorios, 2 salones de baile, 47 chimeneas, 17 chimeneas falsas, 2 sótanos y más de 10,000 ventanas. Dicho esto, hay pasillos que giran en círculos, escaleras que se elevan para chocar contra el techo, puertas que se abren a una caída de 2 pisos. Sarah creía que así los fantasmas se perderían, o ella podría huir de ellos si la perseguían. El número 3 está por todas partes,
Ventanas con 13 paneles, candelabros modificados para sostener 13 velas, desagües con 13 orificios. Por otro lado, Sara era reservada, casi ermitaña. Rara vez recibía visitas. Sus sirvientes y carpinteros firmaban cláusulas de confidencialidad y dicen, quienes trabajaron ahí, que la señora caminaba de noche con un farol, desapareciendo en puertas secretas. Aseguraban que hablaba sola o con alguien invisible, que a veces la encontraban en trance, sentada frente a planos, moviendo piezas como una medium arquitecta. Sara dormía en habitaciones distintas cada noche para evitar que los fantasmas la encontraran. A las 12 a.m. hacía sonar la campana de la torre, una llamada a las almas. A las 2 a.m. la campana sonaba de nuevo, despedía a los espíritus. El 5 de septiembre de 1922, Sarah Winchester murió mientras dormía, a los 83 años. Tras su muerte, los obreros dejaron caer sus herramientas. El mito dice que un carpintero dejó un clavo a medio golpear que aún sigue ahí. Sara dejó un testamento de 13 partes, firmado 13 veces. Sus bienes fueron heredados a su sobrina y a su abogado. La mansión fue subastada. Nadie la quiso. Nadie entendía sus planos. Se vendió por una fracción de su valor. Si hablamos de la actualidad, hoy, la mansión Winchester es un museo abierto al público. Visitantes y trabajadores narran ruidos de martillos fantasmas, pasos donde no hay nadie, ventanas que se cierran solas. Por si fuera poco, cámaras de seguridad captan sombras. Guías relatan ver a un carpintero fantasma, al que le dicen Clyde, reparando paredes. Muchos turistas confirman ver la silueta de una mujer vestida de luto, flotando por los corredores. El cuarto de sesiones, donde Sara supuestamente hablaba con los espíritus, permanece cerrado la mayor parte del tiempo. Dicen que a veces se escuchan voces dentro. Los arquitectos que han estudiado los planos coinciden. La mansión Winchester desafía toda lógica de diseño. Pasillos que regresan a su inicio, chimeneas que no tienen salida, puertas de la nada. Algunos creen que Sara sufría de esquizofrenia. Otros aseguran que era una genia. Sus laberintos sirven de trampa para fantasmas, pero también de legado para alimentar un mito sin final. Hoy, miles de visitantes caminan por sus pasillos cada año. Cada paso es un susurro de tablas antiguas. Cada sombra podría ser Sara o uno de sus miles de muertos. Bien, Ricardo, como te podrás dar cuenta, la historia de las casas embrujadas es sumamente fascinante. Encontrar, buscar y saber qué hay detrás de cada relato es fascinante, sobre todo los motivos. Y en este caso, vaya, los motivos de una venganza sobrenatural son más que perfectos para una historia de horror. Uno pensaría que es un guión, pero no, es una historia real, es una leyenda que ha vivido generación tras generación. Y me gustaría quedarme con lo último justamente porque, como te lo dije en la narrativa, hoy en día es un museo, pero obviamente no puedes ir a cualquier lugar de la casa. Obviamente hay personas que te guían y si tú quieres ir a otro lugar, pues creo que estás destinado también a ser uno de los tantos fantasmas que siguen perdidos y rondando en la mansión Winchester. Bien, Ricardo, me encantaría saber tu opinión sobre este primer apartado de las casas embrujadas más famosas de la historia. Sí, creo que es una muestra clara de lo que la creencia popular y el miedo puede inspirar, ¿no? Si bien es una construcción majestuosa de tamaños incalculables en muchos aspectos, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque al final de cuentas ya todo está regulado y todos los datos nos los acabas de proporcionar, pero creo que esta magnitud de lo que puede significar el simple temor de que vengan a hacer justicia las almas de las personas que fueron acaecidas por un arma hecha por la fábrica de los Winchester, sí, lógicamente sí te deja con una sensación de que la situación por la cual atravesaba, ya más estar sola, te implica lógicamente que el temor se estaba apoderando de ella, ¿no? Entonces yo considero que yo me podría quedar más fácil con que sí tenía
un cierto tipo de esquizofrenia, alguna paranoia ya absoluta, ¿no? De tener algún temor de que, pues, como era la que quedaba, fuera la que tuvieran que pasar a cobrarle la factura de lo último que quedaba, ¿no? De la última persona que tenía el negocio todavía a su poder, ¿no? Entonces yo creo que Sara es el clásico ejemplo de lo que significa y de lo que puede ejemplificarnos cómo es que se puede salir de control una simple situación en la cual te dan el temor basado en un espiritista, ¿no? Digo, no quiero demeritar la situación porque creo que hay muchas personas que creemos en esta parte y que sabemos que puede ser confiable en muchos aspectos, pero cuando te lo compras tanto, creo que también deberías de meditarlo un poco, ¿no? Digo, también hay que hablar de los años en los que sucedió y todas estas situaciones que lógicamente podrían explicar mejor el por qué se podía tomar esta decisión de mantener la construcción sin fin en todo momento y no tener una claridad de cómo se iba a construir esta edificación. Algo que mencionas muy claro es esta parte de que sí, parece un guión hollywoodense porque claramente hay muchas cuestiones que no se podrían explicar ni siquiera en una película, ¿no? Que realmente en las películas de terror hay muchos hechos y muchos sucesos que realmente no tienen una explicación, simplemente es tener el propio temor y el terror por sí mismo. Me sorprende mucho la estructura de la casa, esta parte, creo que esa inteligencia ávida dentro de este miedo o este temor a que vinieran a cobrarle factura. Se me hace muy agradable, ¿no? Creo que inclusive hasta para la gente es muy interesante por el plano arquitectónico y por el plano mental, de cómo piensas mantener una construcción, aparte de que es una construcción sin fin, que no tenía fin en mucho tiempo, y rescatar ese lado de que lógicamente tenían los trabajadores todo el tiempo, porque pues esa fue la orden del espiritista de que no dejaran de construir en ningún momento, que no tuviera fin la construcción. Me llama mucho la atención porque era seguir moviéndole las piezas y moviendo para poder confundir a los fantasmas en caso de que pudieran llegar a buscarla y ella pudiera huir. Pero este lado de que pudiera hablar con los del más allá, creo que es una parte que, ouch, o sea, yo creo que sí hay que estar demasiado, no sé, deschavetado, por ponerlo de una manera coloquial, para poder tener ese miedo y ese temor de pensar que ya hablas hasta con los muertos, ¿no? Creo que es una parte que es muy difícil de entender y más que nada entenderlo por una persona normal, una persona, adinerada y todo, pero con una conexión nula, ¿no? Al menos los espiritistas, la brujería, la santería, pues tienen algún tipo de conexión a esto, pero en este caso es como tendrías que ser un superdotado para poder hacerlo por tu propia cuenta, ¿no? Entonces yo creo que ahí basó mi comentario de que sí, yo siento que era más la paranoia y más la esquizofrenia, pero no creo que haya sido realmente el detonante para que haya podido aplicar tantas medidas de seguridad para protegerse de los fantasmas, pero es muy interesante, ¿no? Y más interesante es que sea un museo ahora, porque lógicamente pues, puede considerar embrujada por ciertas o X situaciones, pero creo que lógicamente al irse Sara ya no quedaba ningún motivo para que los fantasmas estuvieran ahí.